Imagina enfrentar el momento más difícil de tu vida en la época más mágica del año. La Navidad es esperanza, unión, pero, para algunos, también es un recordatorio doloroso de lo que se ha perdido. Esta es la historia de María Inés, una mujer que, en medio del dolor, encontró una luz que cambió su vida para siempre. Acompañemos su viaje y descubramos cómo los milagros pueden suceder en los momentos más inesperados. Era una víspera de Navidad fría, con el cielo pintado en tonos de azul oscuro. María Inés, de 42 años, observaba impotente mientras dos oficiales sellaban la puerta de su casa con cintas rojas y sellos oficiales. El aire helado parecía burlarse de sus lágrimas, que corrían silenciosas por su rostro. Cada golpe de martillo resonaba como un clavo en el ataúd de su dignidad. Ella, quien había sido una mujer de sonrisa fácil, ahora se veía sin techo y sin rumbo. ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy?, pensaba, mientras sostenía la única maleta que logró llevar consigo. Hacía 2 años que Roberto, su esposo, había fallecido en un accidente automovilístico. Con él, no solo perdió al amor de su vida, sino también la estabilidad de su hogar. Las deudas se habían acumulado, y los pequeños trabajos que conseguía no eran suficientes ni para lo básico. Ese día, María ya no tenía nada. Con pasos inseguros, comenzó a caminar por la ciudad. El aroma de tamales y champurrados salía de las casas iluminadas. Los niños corrían con piñatas y risas que llenaban el aire. Todos tienen un lugar al que regresar, menos yo. María suspiró, sintiéndose abrumada por una soledad que parecía más grande que el mundo. Horas después, llegó a la plaza central, donde comenzaba una procesión de las posadas. Las personas llevaban velas y cantaban mientras representaban la búsqueda de María y José por un lugar donde quedarse. Era como si la historia reflejara cruelmente su propia realidad. Cansada, se sentó en una de las bancas de la plaza, abrazando su maleta como quien se aferra al último hilo de esperanza. El viento helado hacía que su abrigo delgado pareciera de papel. Miró al cielo estrellado y murmuró una oración: Dios mío, no sé si puedes oírme, pero necesito un milagro. Fue entonces cuando un auto negro y lujoso se detuvo cerca de ella. De él bajó un hombre alto, vestido impecablemente, con un abrigo de lana que parecía calentar hasta su presencia. La observó por un momento antes de acercarse. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con una voz que era al mismo tiempo firme y amable. María dudó. La vergüenza la hacía querer mentir, pero la verdad salió antes de que pudiera detenerla: no tengo a dónde ir. El hombre se presentó como Gustavo Monteiro, un empresario conocido en la ciudad. Insistió en que María aceptara su ayuda. A pesar de la desconfianza, al fin y al cabo, quien ofrecía ayuda sin querer algo a cambio, la sinceridad en su mirada la hizo aceptar. No tiene por qué confiar en mí ahora, pero tampoco puede quedarse aquí. Cuando María llegó a la mansión de Gustavo, quedó sin palabras. Era un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, con un jardín decorado con guirnaldas brillantes y luces que danzaban al viento. En el centro, un enorme nacimiento detallado captaba la atención, iluminado por reflectores suaves. A pesar de la belleza, María sintió un peso en el corazón, una sensación de que no pertenecía a un lugar tan grandioso. Con la maleta en las manos, miró a Gustavo, buscando alguna explicación para ese gesto tan inesperado. Gustavo la condujo al interior de la casa, donde el aroma a pino y canela llenaba el aire. La decoración era acogedora, con velas y adornos que daban un toque familiar al ambiente lujoso. La guió hasta una habitación cálida, decorada con sencillez, pero con una cama que parecía invitar al descanso. María se quedó parada en la entrada, sintiéndose fuera de lugar, mientras Gustavo le decía que ese sería su espacio por el tiempo que lo necesitara. A pesar del tono acogedor de él, la vergüenza y el orgullo la hacían dudar. Después de dejarla acomodada, Gustavo regresó con una bandeja de sopa caliente y pan fresco. María aceptó el plato, pero no podía comer sin antes preguntar: ¿por qué hace esto por mí? No nos conocemos. Gustavo hizo una pausa antes de responder: porque todos necesitamos ayuda en algún momento. Alguien me ayudó cuando yo tampoco tenía nada. María, desconfiada, notó algo genuino en sus palabras, pero aún le costaba creer que merecía tanta bondad. Esa noche, sola en la habitación, María miró por la ventana hacia el jardín iluminado. Las luces de colores se reflejaban en las lágrimas que descendían sin control por su rostro. Sus pensamientos estaban con Lucas, su hijo, y en cuanto adoraba la Navidad. ¿Qué diría si supiera que estoy aquí, dependiendo de un extraño?, murmuró para sí misma. A pesar del confort a su alrededor, el peso de la soledad parecía más grande que nunca, y la duda de confiar en Gustavo seguía presente en su corazón. A la mañana siguiente, Gustavo invitó a María a visitar el refugio que él administraba a través de su fundación. Explicó que era un lugar para personas vulnerables, donde podían recibir apoyo y reconstruir sus vidas. María dudó, ya que su orgullo aún luchaba contra la idea de aceptar ayuda. Sin embargo, algo en el tono de Gustavo hizo que aceptara. No es caridad, insistió él, percibiendo su resistencia. Es una oportunidad de empezar de nuevo. Durante el trayecto al refugio,
María observaba la ciudad desde la ventana del coche. Las calles estaban adornadas con cintas y luces, y las familias llevaban bolsas llenas de regalos. El contraste entre esa alegría y su realidad era difícil de ignorar. Gustavo intentó romper el silencio, preguntándole sobre su infancia y sus recuerdos de Navidad. Ella habló tímidamente sobre las posadas y las noches en que su madre preparaba tamales para los vecinos. Por primera vez, María esbozó una leve sonrisa. Al llegar al refugio, María quedó impresionada. Aunque era sencillo, el lugar tenía una energía acogedora y vibrante. Los niños jugaban alrededor de un árbol decorado con adornos hechos a mano, mientras los adultos organizaban paquetes de alimentos. Una señora de cabello canoso y sonrisa cálida, doña Rosa, los recibió en la entrada. Gustavo presentó a María como una amiga y explicó que estaba allí para conocer el espacio. Rosa tomó las manos de María y dijo: aquí, todos encontramos un propósito. Durante la visita, María comenzó a sentirse menos incómoda. Ayudó a organizar ropa y alimentos mientras escuchaba las historias de las otras personas que estaban allí. Cada relato era una mezcla de dolor y superación, lo que hizo que María se diera cuenta de que no estaba sola en su sufrimiento. Al final del día, cuando Gustavo la llevó de regreso a la mansión, se sentía agotada, pero algo dentro de ella parecía haber cambiado. Quizás, por primera vez, había una pequeña chispa de esperanza. En los días siguientes, María empezó a asistir regularmente al refugio. Gustavo le ofreció una estructura para trabajar allí, ayudando con las tareas diarias y organizando las donaciones. Al principio, María sentía que no tenía mucho que ofrecer, pero poco a poco descubrió formas de contribuir. Enseñaba a los niños a hacer adornos navideños con materiales reciclados y ayudaba a doña Rosa a preparar comidas. En cada sonrisa que veía, sentía que su propio dolor disminuía un poco. Las personas del refugio acogieron a María con los brazos abiertos, y ella comenzó a sentirse parte de esa comunidad. Doña Rosa la elogiaba con frecuencia por su dedicación, lo que la hacía sentirse avergonzada pero también orgullosa. No sé si estoy lista para esto, comentó un día con Gustavo mientras organizaban paquetes de regalos. Él sonrió y respondió: nadie está listo para empezar de nuevo, pero lo importante es dar el primer paso. Esas palabras resonaron en su mente durante toda la noche. Aunque aún estaba insegura, María se dio cuenta de que estaba cambiando. El peso de la soledad que antes parecía aplastarla ahora se aliviaba con las risas de los niños y las conversaciones con los demás. Sin embargo, había momentos en los que se encerraba en sus pensamientos, recordando a Roberto y a Lucas. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntaba a veces, pero pronto era interrumpida por una nueva tarea o por la sonrisa alentadora de Gustavo. La conexión entre María y Gustavo crecía de forma sutil. Él la trataba con respeto y paciencia, compartiendo historias de su propia vida. Gustavo reveló cómo había perdido a su esposa en un accidente durante la Navidad años atrás y cómo el refugio se había convertido en su forma de transformar el dolor en algo positivo. María, por su parte, comenzó a abrir su corazón, hablando de las dificultades de criar a Lucas sola y del vacío que dejó Roberto. El refugio estaba en plena preparación para la celebración de las posadas. María se sumergió por completo en los preparativos, ayudando a organizar las actividades y decorando el espacio con los niños. Mientras armaban el pesebre improvisado, hecho con cajas de cartón, María sintió una alegría que no experimentaba desde hacía años. Doña Rosa observaba desde lejos y comentó con Gustavo: tiene algo especial. Solo necesitaba un empujón para recordarlo. En la noche de la celebración, María lideró la procesión junto con los niños, cargando velas y cantando los tradicionales versos de las posadas. El sonido de los cánticos resonaba por las calles, y María sentía una emoción indescriptible a cada paso. Cuando llegaron al destino final, colocaron una estrella en el pesebre. Una niña llamada Isabela le entregó otra estrella de papel a María y le dijo: es para usted, para que nunca olvide que la luz siempre regresa. De vuelta a la mansión, María se sentó junto a Gustavo en el jardín iluminado. Compartieron un momento de silencio, mirando las estrellas. Gracias, dijo María, con lágrimas en los ojos. Gustavo la miró con una sonrisa tranquila. No tiene que agradecer. La luz que encontró siempre estuvo dentro de usted. María finalmente sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Después de la Navidad, Gustavo le propuso a María un rol fijo en el refugio como coordinadora. Ella se sorprendió y dudó, insegura de si sería capaz de asumir una responsabilidad tan grande. ¿Y si no estoy preparada?, preguntó, temerosa. Gustavo respondió con firmeza: ya estás liderando, María. Solo necesitas creer en ti misma. Tras reflexionar durante algunos días, aceptó el desafío, sintiendo que ese era el próximo paso en su camino. Con el tiempo, María comenzó a transformar el refugio de maneras significativas. Organizó talleres de artesanía para las mujeres y actividades educativas para los niños, creando un espacio donde todos podían aprender y crecer. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas razones para sonreír. María se veía recuperando su confianza y,
lo más importante, redescubriendo su propia fuerza. La relación entre María y Gustavo también se profundizó. Él no era solo el hombre que la ayudó en aquella fría noche, ahora era alguien en quien confiaba y con quien compartía sueños. Nunca imaginé que alguien como tú llegaría a mi vida, confesó María, en un momento de vulnerabilidad. Gustavo tomó su mano y respondió: tú transformaste tu vida, María. Yo solo estuve aquí para acompañarte. En el Día de Reyes, durante la celebración en el refugio, María encontró el muñeco en la rosca de Reyes. Los niños aplaudieron y la llamaron madrina. María rió y sintió que ese pequeño gesto simbolizaba su nueva vida. Esa noche, mientras caminaba por el jardín iluminado junto a Gustavo, finalmente dijo: tengo miedo, pero ya no quiero dejar que eso me detenga. Y, bajo las estrellas, María se dio cuenta de que estaba lista para un nuevo comienzo. Tras aceptar el cargo de coordinadora del refugio, María comenzó a enfrentar desafíos que nunca imaginó posibles. Las responsabilidades eran muchas: organizar donaciones, planear actividades, lidiar con la logística del día a día y, sobre todo, escuchar las historias de las personas que llegaban. Cada relato era un recordatorio de que todos enfrentan batallas invisibles, pero también una prueba de la fuerza que cada uno lleva dentro. Poco a poco, María se dio cuenta de que el refugio no era solo un lugar de apoyo, sino un espacio de transformación. Doña Rosa fue una mentora invaluable para María en este proceso. Con su experiencia, la guiaba en las decisiones más difíciles y le recordaba que liderar no significaba cargar todo sola. Un buen líder sabe cuándo pedir ayuda, decía siempre con una sonrisa acogedora. María comenzó a aplicar esa sabiduría, delegando tareas y confiando en las personas a su alrededor. La comunidad en el refugio crecía, y con ella, también crecía la confianza de María en sí misma. Mientras tanto, su relación con Gustavo seguía evolucionando. Él visitaba el refugio con frecuencia, trayendo recursos e ideas para mejorar las condiciones del lugar. Pero, sobre todo, era una presencia constante de apoyo e incentivo para María. ¿Cómo haces para creer tanto en mí?, le preguntó un día, mientras revisaban juntos los planes para un nuevo taller. Gustavo respondió con sencillez: porque veo en ti la misma fuerza que una vez vi en mí. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. María también empezó a notar algo nuevo. La alegría de vivir estaba regresando, incluso en los pequeños detalles. Cada sonrisa que veía en los rostros de los niños, cada agradecimiento sincero de alguien que encontraba un nuevo comienzo en el refugio, llenaba su corazón de gratitud. Por primera vez en años, María no sentía que solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, reconstruyéndose pieza por pieza, a un ritmo que parecía natural y transformador. Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina del refugio, María encontró una foto antigua de Gustavo con su esposa fallecida. En la imagen, él parecía un hombre completamente diferente, con una sonrisa amplia y los ojos llenos de felicidad. Era difícil imaginar que ese mismo hombre había enfrentado una pérdida tan profunda. María sintió una punzada de curiosidad y, al mismo tiempo, un deseo de comprender mejor a quien tanto había hecho por ella. Esa noche, durante una conversación tranquila en el jardín del refugio, María le preguntó a Gustavo sobre su historia. Él permaneció en silencio por un momento, mirando las estrellas, antes de empezar a hablar. Contó cómo su esposa, Ana, había sido el gran amor de su vida y cómo su pérdida lo había dejado vacío por años. Pensé que nunca volvería a encontrar un propósito, admitió. Fue entonces cuando decidió crear el refugio, como una manera de transformar su dolor en algo que pudiera ayudar a otros. María se conmovió al escuchar su historia, sintiéndose conectada a él de una forma que nunca imaginó. Ahora entiendo por qué haces todo esto, dijo con la voz cargada de emoción. Gustavo sonrió, con los ojos brillando de sinceridad. Y ahora entiendes por qué creo en ti. Vi en tus ojos el mismo dolor que una vez sentí, pero también vi esperanza. En ese momento, María se dio cuenta de que, aunque sus caminos habían sido diferentes, sus dolores y sus fuerzas eran reflejos uno del otro. Fue la primera vez que sintió que podía abrir completamente su corazón a alguien nuevamente. Y, con eso, llegó también la certeza de que Gustavo no solo estaba a su lado como un amigo, sino como alguien que creía profundamente en su capacidad para reconstruirse. Pocos días después, mientras organizaba las actividades de un nuevo programa en el refugio, María recibió una llamada inesperada. Era Lucas, su hijo, quien finalmente se había enterado de todo lo que estaba pasando. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con la voz quebrada por la preocupación. María trató de explicarle que no quería preocuparlo, pero Lucas insistió: «Eres mi mamá, y siempre estaré aquí para ti». Lucas le contó que planeaba visitarla durante las vacaciones de invierno. La idea llenó el corazón de María de emoción, pero también de un ligero temor. No sabía cómo reaccionaría su hijo al verla en una situación tan diferente a la que conocía. Gustavo, notando su ansiedad, la tranquilizó. «Los hijos siempre quieren lo mejor para sus padres. Y cuando vea lo que has logrado aquí, se sentirá orgulloso». Cuando Lucas finalmente llegó, María lo recibió con un abrazo fuerte y lágrimas en los ojos. El joven quedó impresionado al ver el refugio y, especialmente,
al notar cómo su madre había cambiado. «Mamá, no solo estás bien, estás increíble», le dijo, con una sonrisa que hizo que María sintiera que todo el esfuerzo había valido la pena. Lucas pasó varios días en el refugio, ayudando en las actividades y creando lazos con las personas que ahora eran parte de la nueva vida de su madre. Al despedirse, Lucas hizo una promesa: «Volveré en cuanto pueda, pero quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti». María vio partir a su hijo con el corazón más liviano, sintiendo que, de alguna manera, había recuperado una parte importante de su antigua vida. Gustavo, que observaba la escena desde lejos, se acercó y dijo: «¿Ves? Te dije que él estaría orgulloso». María, sonriendo, respondió: «Y todo esto comenzó gracias a ti». Con el tiempo, el refugio se convirtió en mucho más que un lugar de trabajo para María. Se transformó en un verdadero hogar, donde encontró un propósito y una familia improbable, formada por las personas que ayudaba cada día. Cada pequeño progreso era motivo de celebración: un niño que aprendía a leer, una madre que conseguía un empleo, una familia que encontraba un techo seguro. María se veía reflejada en cada historia, y eso la motivaba aún más. Los cambios también se reflejaron en su relación con Gustavo. Se volvieron inseparables, compartiendo sueños y planes para el futuro del refugio. Pero para María, aún existía un temor de avanzar hacia algo más. «No sé si estoy lista para empezar algo nuevo», confesó una noche tranquila. Gustavo, con la paciencia que siempre demostraba, respondió: «El amor no tiene prisa, María. Yo estaré aquí, siempre que lo necesites». El refugio seguía creciendo, y la comunidad alrededor comenzó a participar más activamente. María organizó talleres de artesanía y programas educativos, mientras Gustavo atrajo nuevos patrocinadores para ampliar los recursos disponibles. Cada día, el impacto de su trabajo era más evidente, y María sentía que finalmente estaba devolviendo al mundo lo que había recibido. En la noche de Año Nuevo, durante una celebración en el refugio, María se vio rodeada de personas que sonreían, reían y agradecían por todo lo que había hecho. Cuando Gustavo propuso un brindis, mirándola directamente, María sintió algo que no había experimentado en años: pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, creía que estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, María despertó con una sensación de ligereza. Era como si las nubes oscuras que habían cubierto su vida durante años finalmente comenzaran a disiparse. Mientras caminaba por el refugio, escuchó las risas de los niños y los sonidos de trabajo de las personas que ayudaban. Cada rincón del lugar exhalaba una energía de esperanza, y María se dio cuenta de que ese espacio no era solo un refugio, era un nuevo comienzo, tanto para otros como para ella. Durante una reunión con Gustavo y Doña Rosa, María compartió una idea que había estado madurando en su mente: «Quiero abrir más talleres para las mujeres. Podríamos enseñarles costura, cocina y manualidades para que puedan generar ingresos». Gustavo quedó impresionado con su visión y rápidamente se ofreció a buscar recursos. «Tienes razón, María. Darles herramientas para valerse por sí mismas es el mejor regalo que podemos ofrecer», dijo con una sonrisa alentadora. En los días que siguieron, María comenzó a organizar el primero de estos nuevos proyectos. Usó su creatividad para transformar un espacio vacío del refugio en una pequeña sala de costura, contando con la ayuda de las mujeres que ya participaban en las actividades. Juntas recolectaron máquinas antiguas, donaciones de telas y materiales reciclables. A pesar de las limitaciones, el ambiente pronto se llenó de risas, aprendizaje y sueños que empezaban a tomar forma. Esa noche, mientras revisaba los detalles del nuevo programa, Gustavo la sorprendió con una noticia: «Tenemos un patrocinador interesado en financiar estos talleres. Dice que cree en el trabajo que estás haciendo». María, emocionada, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, no tenía dudas de que estaba en el camino correcto. Y, por primera vez, comenzó a soñar con lo que más podría lograr, tanto para ella como para las personas que dependían de su ayuda. Mientras los nuevos programas del refugio cobraban vida, ocurrió algo inesperado. María recibió una carta de una antigua vecina del barrio donde vivía antes de perder su casa. En la carta, la mujer mencionaba una caja que había quedado con ella cuando María fue desalojada. «Es tuya. Ven a buscarla cuando puedas», decía el mensaje. La mención de esa caja trajo recuerdos dolorosos, pero María decidió enfrentar ese fragmento de su pasado. Acompañada por Gustavo, regresó a la calle donde había vivido tantos años. Al llegar, fue recibida con cariño por la vecina, quien le entregó la caja envuelta con cuidado. «Sé que esto significa mucho para ti», dijo la mujer. María sostuvo el paquete, sintiendo las emociones emerger. Dentro estaban las pertenencias que ella y Roberto habían guardado juntos: fotos, cartas y pequeños objetos que narraban la historia de su antigua vida. Esa noche, en el refugio, María abrió la caja y fue inundada por una mezcla de nostalgia y gratitud. Las fotos le recordaron momentos felices con Roberto y Lucas, pero también le mostraron cuánto había superado. Gustavo permaneció a su lado en silencio, respetando su momento. «No sabía cuánto necesitaba esto», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Es como cerrar un capítulo para poder abrir otro». En los días siguientes,
María comenzó a usar los objetos de la caja como inspiración. Las cartas de Roberto, llenas de palabras de amor y aliento, se convirtieron en un recordatorio constante de su fuerza. Y mientras reorganizaba el refugio, decidió crear un pequeño espacio donde las personas pudieran guardar sus propios recuerdos valiosos, simbolizando el inicio de nuevas historias. Con el paso de los meses, María ya no era la misma mujer que se sentó sola aquella noche en la plaza en víspera de Navidad. Sus inseguridades habían dado paso a una determinación creciente, y su capacidad de liderazgo era evidente para todos a su alrededor. Las mujeres del refugio la veían como una inspiración, y los niños siempre buscaban su atención, encantados por su dedicación y cariño. Por primera vez, María empezó a creer que realmente había encontrado su propósito. Sin embargo, su transformación no pasó desapercibida para Gustavo, quien se sentía cada vez más conectado a ella. Durante una cena sencilla en la mansión, finalmente abrió su corazón. María, desde que te conocí, supe que eras especial. Pero ahora sé que no puedo imaginar mi vida sin ti. Las palabras de Gustavo tomaron a María por sorpresa, pero, en el fondo, sabía que sentía lo mismo. A pesar de ello, aún había un miedo que la detenía. Gustavo, no sé si estoy lista para dar este paso. Gustavo, como siempre, respetó sus sentimientos. Tómate tu tiempo. Lo importante es que estés bien, respondió con una sonrisa tranquila. Sin embargo, las palabras de Gustavo quedaron grabadas en la mente de María. Comenzó a darse cuenta de que, así como había encontrado su lugar en el refugio, quizá también podía encontrar un espacio para el amor nuevamente. Pero esa decisión requeriría valentía, y María sabía que necesitaba superar sus miedos para avanzar. Mientras tanto, el refugio continuaba creciendo. Los nuevos programas estaban funcionando con éxito, y la comunidad alrededor comenzó a apoyar más activamente las iniciativas de María. Doña Rosa, con su mirada sabia, notó el cambio en su protegida. Estás lista para cualquier cosa, María. No dejes que el miedo te detenga, le dijo un día, mientras observaban a los niños jugar en el jardín. Estas palabras resonaron profundamente en María. Llegó el Día de Reyes, y el refugio estaba lleno de alegría. Los niños se reunieron alrededor de la rosca de Reyes, emocionados por encontrar el muñeco escondido en el pan. Cuando María cortó su rebanada y encontró el pequeño símbolo, un coro de aplausos y risas llenó el lugar. Es la madrina del grupo, gritaron los niños, corriendo a abrazarla. María sintió una alegría tan pura que, por un momento, olvidó todos los dolores que había enfrentado. La celebración continuó con historias compartidas alrededor de una fogata improvisada en el jardín. Gustavo se sentó junto a María, observándola con una mezcla de admiración y cariño. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado?, le preguntó con un tono suave. María, mirando las llamas danzantes, respondió, a veces siento que esto es un sueño, pero también sé que ahora estoy despierta y lista para seguir adelante. Cuando la noche llegó a su fin, María y Gustavo caminaron juntos por el jardín, iluminado por velas y luces sencillas. María tomó su mano y, por primera vez, habló sin dudar. No sé qué depara el futuro, pero quiero intentarlo. Contigo. Gustavo sonrió, apretando su mano con firmeza. Nunca dudé de ti, María. Estoy aquí, pase lo que pase. Bajo las estrellas, María sintió que, después de tanto tiempo, estaba lista para dejar el pasado atrás y abrazar el futuro. No se trataba solo de reconstruir su vida, se trataba de encontrar felicidad y propósito nuevamente. Y, al lado de Gustavo, sabía que eso era posible. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso, pero también de logros emocionantes. María no solo lideraba el refugio con confianza, sino que también comenzó a expandir los proyectos, trayendo nuevas oportunidades para todos. El lugar se había convertido en un símbolo de esperanza para la comunidad, y María era el corazón de todo. Gustavo seguía a su lado, ofreciendo apoyo y amor, mientras juntos construían una nueva historia. Un día, durante una reunión con los habitantes del refugio, una mujer se levantó y dijo, María, usted nos ha mostrado que siempre hay una luz, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por ser esa luz para todos nosotros. Las palabras tocaron profundamente a María, quien respondió con humildad, esa luz también está en ustedes. Solo necesitaban recordarlo. Cuando llegó la siguiente Navidad, María sintió que su vida había completado un ciclo. Organizó una gran celebración en el refugio, con una cena comunitaria y regalos para todos. Mientras observaba a los niños reír y a las familias abrazarse, se dio cuenta de que no solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que también había creado un hogar para muchas otras personas. Esa noche, sentada junto a Gustavo, María miró las estrellas y sonrió. Gracias por no rendirte conmigo, le dijo, tomando su mano. Gustavo le devolvió la sonrisa. Nunca lo haría. Eres mi milagro de Navidad. Bajo la luz de las estrellas, María finalmente entendió que los nuevos comienzos son posibles, y que la magia de la Navidad está en encontrar amor, propósito y esperanza, incluso en los momentos más difíciles. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te pusiera a prueba como a María? ¿Aceptarías la mano de un extraño o lucharías solo contra la tormenta? Cada decisión puede cambiar un destino, y queremos saber, ¿tú qué harías en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios y únete a la conversación. Y si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás
encontrarás más relatos llenos de emoción, esperanza y segundas oportunidades, porque todos merecemos una nueva luz en nuestras vidas.